respetan su destino, nunca olvidado. En un mundo torcido, el tiempo se quiebra, extrañas visiones, la mente se aferra, recuerdos perdidos en la bruma y el fuego. Vieron las sombras y Lord Flamael. Cuando cruzaban el pasillo contiguo donde se encontraban las estatuas, dijo al chico: la primera vez que pasé por aquí me dieron miedo estas estatuas, ahora que las veo me dan tristeza. Fue obvio para Hoss que Malicia conocía muy bien el abismo, seguramente igual que el señor Hell. Conocía atajos y pasadizos que los llevaron rápidamente a la cima, aunque también ya podía seguirle el paso a cualquier sombra. Se ha vuelto más rápido, ágil y fuerte. Una vez ahí Hoss conoció lo que alguna vez fue la cascada Corin. Para sorpresa de ambos, ya los esperaban Tempestad y Eurynomos, que aguardaban por ellos. Con la mano levantada, Tempestad saludaba a lo lejos. Se veía que estaban preparados para su viaje, con el paisaje del valle de Nat tras ellos. Fue una imagen para postal increíble. Tempestad alta y fuerte, con sus ojos azul zafiro al igual que su cabello largo, vestida de color naranja, descalza y sobre el hombro un gran mazo. A su costado Eurynomos, igual de imponente que su compañera, su piel azul, que dejaban ver marcas del arma de Roldán, su único ojo color perla muy brillante, sus cuernos negros reflejaban la luz de la luna, y ambas manos postradas frente a él y sobre su bastón. Un bastón negro con una empuñadura genial, pensaba el chico. Al acercarse les comentaron que cayeron en cuenta de que tomarían el mismo camino por un día y que sería buena idea conocerse un poco mejor. La idea cayó bien a Hoss y Malicia, y así comenzó su viaje para las cuatro sombras. Irían juntos caminando a un costado del río Corin que los llevaría hacia el río Rin, y ahí se separarían. Un equipo iría hacia el pantano rojo a pie y el otro utilizaría el códel del río Rin para llegar a las ruinas de la Puerta Fantasma. Ambos equipos tenían su respectiva misión. Para el equipo de Tempestad y Eurynomos era conseguir un mineral peculiar que solo existe en el Pantano Rojo. Según dice la leyenda, la misma sangre de la diosa de la noche fue quien pintó ese lugar de rojo. Por otro lado, Malicia y Hoss van a conseguir un pergamino que indica justo el momento indicado para liberar a la diosa de la noche. Como ya casi amanecía, optaron por seguir su andar. Era un camino nuevo para Hoss, ya que nunca había venido tan lejos de su hogar. Caminaban hacia el noreste. Durante la mañana caminó junto a Tempestad. Andar junto a ella era entretenido, ya que hablaba mucho. Le preguntaba todo tipo de cosas a Hoss, desde su comida favorita hasta qué opinaba sobre Flamael. También le preguntaba de su tiempo viviendo en el Imperio Ladés y sobre su hermano. Hoss también aprovechó para preguntar. Se enteró que el mazo que carga Tempestad se llama Tifón, y que es su arma sombría. Fue evidente el odio que le tiene a Roldán. Se desahogó un poco al platicarle sobre su difunta hermana. Su rencor fue notorio en su voz cuando platicaba cómo fue inculpada, encerrada y condenada a muerte por esa maldita luz divina del látigo. Sin embargo, la actitud positiva de Tempestad se sobrepuso al momento amargo y cambió de tema con unas palabras de apoyo para Hoss en su misión de recuperar a su hermano. Y de la nada paró al gritar que ya tenía hambre y que deberían descansar. Típico de Tempestad. Escucho que dijeron los demás. Una fogata, unos peces del río Corin acompañados de una lata de duraznos en almíbar que Tempestad gustosa regaló, y unos tragos del té que traía Eurynomos fue la comida. Todo muy bueno, muy sabroso. Dieron las gracias por la comida a la tierra y a la diosa de la noche, y siguieron su rumbo. Después de la comida, Hoss caminó junto a Eurynomos. Este se sorprendió al reaccionar de Hoss. No es normal que un chico no se sorprenda al ver su aspecto. El de él y el de Hel, decía Eurynomos. Siempre es un gusto para mí conocer personas interesantes, dijo Hoss, mientras le extendía su mano, a lo que sin dudar y con un gesto de aprobación estrechó su mano. A diferencia de lo que aparentaba Eurynomos, este era una criatura muy culta.
Le preguntó a Jos sobre los libros que ha leído, le preguntó sobre sus creencias, sobre su vida en el Imperio Hades, le preguntó sobre su familia. Jos respondía a todas sus preguntas. También escuchó atentamente cuando éste le platicó que Roldán torturó y mató a toda su aldea y sobre todo a su familia ya que él era su líder, le contó que fue capturado y torturado, y que casi moría si no hubiese sido rescatado por Flamael y el señor Hel. El joven de cabellera negra y ojos negros no supo qué decir, solo agregó, lo lamento y haré lo que esté a mi alcance para vengar a tu familia. A lo que Eurinomos agradeció sinceramente sus palabras. Cuando llegó la noche llegaron al inicio del río Corin, justo donde se conecta con el río Rin. Armaron su campamento para comer y descansar. Durante la cena de su mochila Tempestad sacó 2 botellas de licor, que para celebrar su amistad y para tener un momento de tranquilidad. Bebieron, rieron, y cantaron un poco, escucharon algo de poesía escrita por Eurinomos. Fue una velada muy agradable para Jos, un momento de distracción. Por la mañana las sombras se desearon suerte, se compartieron algunos consejos y después se dividieron, cada pareja a su destino. Cuando Tempestad y Eurinomos veían el barco partir, algo llamó su atención en el cielo, un ave peculiar voló sobre ellos y llegó hasta el bote. Lograron ver que Jos estiró el brazo y el ave se posó en él. Perplejos a la distancia solo mencionaron, eso era una legendaria ave ancestral, y voló hasta el brazo de Jos. Pensé estaban extintas. Preguntó Tempestad, eso era cierto, hasta el día de hoy. Ese chico sin duda tendrá una participación fundamental en esta lucha, aseguró Eurinomos. El viaje en bote durará 2 días, 24 horas para llegar a la costa helada y otras 24 horas para internarse en el río Aguas Negras, que no es más que otra extensión del río original, el río Rin. Una vez que tomen el río Aguas Negras, tardarán unas 8 o 9 horas, dependiendo la corriente hasta la Laguna Negra. De ahí caminarán hacia las ruinas de la Puerta Fantasma. A Malicia se le hizo muy curioso su nuevo acompañante, el ave ancestral. Jos no se había dado cuenta que no había tenido tiempo a solas con Malicia, y estaba un poco nervioso, no podía ignorar tanta belleza frente a él, así que utilizó el tema del ave ancestral para comenzar a platicar. Le contó toda su travesía desde que llegó al Valle de Nat, su descenso por el abismo, su travesía contra la araña, y cómo comenzó su conexión con el ave. Le contó de los gusanos rojos que encontró en el fondo del abismo. Jos se enteró que a Malicia le gustan mucho las arañas, y éste se comprometió a llevarla a conocer a la araña cuando estén de regreso, a lo que a ella pareció agradarle la idea. También supo que de ese tipo de gusanos, hay muchos más en el pantano rojo y que sus compañeros las sombras que se fueron tendrán que tener mucho cuidado con esas criaturas. Las primeras 24 horas hacia la costa helada, transcurrieron sin mucha novedad. Jos practicando con su arma Sambrie y entrenando con su ave. Cuando pasaron por la costa helada, Malicia le contó a Yash que estaban entrando en el reino de una criatura mística, una enorme serpiente marina, enemiga natural de los dragones, y que para pasar sin molestar tenían que hacer un tipo de pago. Malicia ya estaba preparada para ello, pintó alrededor del barco unas runas de protección, cortó un pez de los que recientemente habían pescado, y mientras el barco avanzaba lentamente, empezó a derramar la sangre del pez en el río. El barco se rodeó de niebla, el frío llegó hasta ellos, el ave echó a volar, y todo quedó en total silencio, solo el sonido del hielo golpeando contra el bote. Cuando la corriente se hizo más rápida, Malicia comentó que el primer peligro había pasado, a lo que Yash preguntó, ¿el primer peligro? Malicia le comentó que tomaran unos rápidos. Tendrán que esquivar unos bloques de hielo, que es una zona peligrosa, llena de rocas y corriente traicionera. A ese lugar se le conoce como devorasueños. En sí, es un cementerio de barcos. Demostrando una gran capacidad de navegación, Malicia los llevó a salvo a través del peligro. Yash no pudo hacer otra cosa más que enamorarse de ella. Para Yash fue como ver toda una reina pirata en acción. Desde el río Rin Jos pudo conocer unas montañas, llamadas Colmillos Helados,
después de otro día de viaje, más de práctica y entrenamiento, preguntas y respuestas llegaron por fin a la división del río Rin, un brazo que se hacía llamar Río Aguas Negras. Se le conocía así porque su agua era muy oscura, indicador de que estaba muy profundo. Ese río llega hasta una laguna conocida como la Laguna Negra. Después de casi 60 horas de viaje en bote, descendieron y comenzaron su caminar hacia las ruinas de la Puerta Fantasma. Para ese punto ya se habían acostumbrado al nuevo miembro del equipo, aunque aún estaban buscando un nombre, ya era parte fundamental, servía como vigía, y en más de una ocasión ya le ha traído presas a los pies de Jos, como compartiendo su comida, y por fin llegaron, en el ocaso del tercer día a las afueras de las ruinas. Las ruinas de la Puerta Fantasma se alzaban como un espectro sombrío en el horizonte. El seminario antiguo, que una vez fuera un lugar de sabiduría y espiritualidad, ahora yacía en ruinas, como si el tiempo mismo lo hubiera devorado. Las paredes de piedra, que una vez fueran sólidas y fuertes, ahora estaban agrietadas y derrumbadas, cubiertas de hiedra y musgo que parecían intentar reclamar el lugar para la naturaleza. El aire estaba lleno de un olor a humo y cenizas, como si el fuego que una vez hubiera consumido el lugar aún estuviera presente, acechando en las sombras. Las ventanas vacías parecían ser ojos que miraban hacia el interior, como si estuvieran vigilando a los intrusos que se atrevían a entrar. En el centro del seminario, una gran cripta se alzaba como un monumento a la muerte. Se decía que era el lugar donde los monjes antiguos habían realizado
realizado rituales para guiar a los muertos hacia el más allá. Ahora, la cripta parecía ser un portal hacia la oscuridad, un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se borraba. A medida que se acercaban, el silencio parecía volverse más denso, como si el lugar mismo estuviera esperando a que ellos descubrieran sus secretos. Las ruinas de la puerta fantasma parecían ser un lugar donde el tiempo se había detenido, donde la muerte y la vida se encontraban en un baile eterno. El ave estaba inquieta, así que Jos le ordenó que se alejara y estuviera atenta. Esta voló alejándose a las alturas y sobrevolando las ruinas. Una vez dentro, una voz doble les preguntó: ¿Quién sos vos y qué desean? Somos sombras, de la orden de la diosa de la noche, somos cazadores de luz, soy Malicia y él es Jos. Ya respondí, ahora te toca. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Malicia. Se escuchó un murmullo entre las voces que ahora ya eran dos distintas, y de las sombras de dos columnas salieron dos seres, que al parecer eran espíritus. Uno era un elfo y el otro era un enano. Estos se presentaron como los Alhadas, sus nombres, Efialtes el elfo y Oto el enano. Según contaron, eran los últimos monjes guardianes que quedaban. Su misión, esperar a la orden de las sombras para entregar el último pergamino. Aunque esto alegró a las sombras, rápido se dieron cuenta que esto no sería así de fácil. Tenían una prueba que pasar antes de obtener el pergamino. El pergamino estaba oculto bajo la energía de los espíritus. Para obtenerlo tendrían que derrotarlos. Al desaparecer los espíritus, el pergamino aparecería. Y aunque los Alhadas han sido muy amables, no había más que pensar, ya estaba todo decidido. Las sombras aceptaron, sería un 2 contra 2. Salieron del seminario por una puerta lateral y llegaron a una explanada, lo suficientemente grande para moverse a su antojo. Antes de comenzar, Malicia le mencionó a Yash que vayan con todo desde el principio. No había tiempo que perder. Frente a ellos los rivales se quitaron sus hábitos, y bajo ello vieron su ropa. Efialtes el elfo y Oto el enano usaban armadura al estilo caballeros medievales, se colocaron sus cascos y avanzaron, el elfo con espada y escudo, el enano con doble hache. Malicia y José miraron, era momento de comenzar. José concentró, estiró su mano derecha y desde el suelo una sombra subiendo en forma de humo se transformó en su guadaña fantasma. Por su parte, Malicia cerró los ojos y se concentró en la oscuridad que la rodeaba. Su respiración se volvió lenta y profunda, y su cuerpo comenzó a emanar una energía sombría. De repente, sus manos se iluminaron con una luz tenue y morada, y en ellas aparecieron las dagas sombrías. Las dagas eran dos cuchillos delgados y afilados, con hojas negras como el carbón y empuñaduras de amatista oscura. Parecían estar hechas de una sustancia que absorbía la luz a su alrededor, y emitían una aura de muerte y destrucción. Malicia abrió los ojos y sonrió, satisfecha con la aparición de sus armas. Las dagas sombrías parecían ser una extensión de su propio cuerpo, y ella sabía que con ellas podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Pese a no estar muy convencida, Malicia aceptó seguir el plan de Jos. Malicia con un rápido movimiento lanzó sus dagas hacia el cuerpo de Oto. Como era de esperarse, este las desvió sin ningún problema, pero eso era lo que Jos esperaba. Utilizando su máxima velocidad, el chico llegó hasta el enano, y con un golpe de su guadaña lo mandó a volar hacia los árboles. La intención era clara, aprovechar este momento para superar 2-1 al elfo. Ambas sombras se lanzan al ataque, se cruzan entre ellas e impactan una de cada lado del elfo. Este de un rápido movimiento detiene a Malicia con su escudo y a Yash con su espada. Comienza un intercambio de movimientos entre las sombras y el elfo. Malicia puede lanzar seguidas veces sus dagas, como si de su poder sombrío pudiera generar varias. A lo que Jos pudo ver, esto es muy útil para ella ya que puede atacar de lejos y de cerca dependiendo la situación. Aunque es su primer pelea juntos, ambos se entienden y se apoyan para dar una serie de ataques coordinados.
Mientras Jos ataca de cerca, ella puede atacar a la distancia. Los ataques dan en el blanco pero no son nada efectivos ante la armadura, escudo y reflejos del elfo que son muy eficaces. Por más que intentaron no fueron capaces de someter a Efialtes el elfo, y en un descuido de Jos, es golpeado por el escudo en el estómago, y en ese momento este es arrojado por una patada del enano que ha regresado desde los árboles. Los alohadas intentan sorprender a Malicia en un ataque doble pero ésta lo esquivó rápidamente de un salto hacia atrás, llegó hasta donde estaba su compañero ya poniéndose de pie después de escupir un poco de sangre. Nada mal, pero tendrán que hacerlo mejor, dijeron al unísono los espíritus. Las sombras se incorporan y se alistan, se miran y se lanzan al ataque, uno contra uno esta vez. El aire está lleno de tensión y la oscuridad parece cobrar vida. Malicia, con sus dagas sombrías en mano, se enfrenta al elfo con espada y escudo. Jos, con su guadaña fantasma, se enfrenta al enano con las dos haches. La batalla se reanuda con un golpe de Malicia, que lanza una de sus dagas hacia el elfo. El espíritu bloquea el ataque con su escudo, pero Malicia ya está preparada para el próximo ataque. Mientras tanto, Jos se enfrenta al enano con las dos haches. Otto lanza un golpe furioso con una de sus haches, pero Jos esquiva el ataque con facilidad y responde con un golpe de su guadaña, pero es bloqueado. Malicia se movía con agilidad y rapidez, sus dagas sombrías brillando en la pelea. El elfo se defendía y atacaba con habilidad, pero Malicia era implacable. Lanzó una daga hacia el espíritu, que la bloqueó con su escudo, pero Malicia ya había lanzado un par de dagas más, que chocaron entre sí, cambiaron su dirección y una de ellas se clavó en el hombro del elfo, mientras Jos se enfrentaba al enano con haches. El espíritu lanzó un golpe furioso con una de sus haches, pero Yash no se inmutó y fue a atacarlo con la misma intensidad. El enano respondió con un golpe horizontal de hache, la sombra tiene que dejarse caer para lograr esquivarlo, y de una maroma hacia atrás seguido de un brinco hacia adelante lanza un corte de su guadaña fantasma. El enano intentó bloquear el ataque con su otra hache, pero Jos había previsto eso y cambió el ángulo de su ataque, golpeando al espíritu en el costado e impactando y haciendo un gran corte en la armadura de su rival. Efialtes se recuperó del ataque de Malicia y lanzó una estecade hacia ella. Malicia esquivó el ataque por poco y respondió con un golpe de su daga, que se clavó en el pecho del espíritu. Mientras tanto, el espíritu con las dos haches se recuperó del ataque de Jos y lanzó una serie de ataques furiosos hacia él. Jos por poco logró esquivar el ataque, y en el aire de un giro respondió con un golpe de su guadaña fantasma, que cortó una de las haches del espíritu. La pelea siguió con una serie de ataques y contraataques. Malicia y Jos aprovechan cada ocasión para apoyarse, desde la distancia lanza dagas hacia Otto el enano y este al esquivarla se descuida y recibe daño de parte de Jos, y a su vez los dobles de sombra de este se acercan al elfo para atacar y distraer, así dándole oportunidad a Malicia para seguir dañando a Efialtes. Trabajaban juntos, utilizando sus habilidades y armas para superar a los alohadas. Pero los alohadas no son oponentes fáciles. El elfo utiliza su escudo para bloquear los ataques de Malicia, mientras que el enano ya con una sola de sus haches utiliza su velocidad y agilidad para esquivar los ataques de Jos. La batalla es intensa y emocionante. Malicia y Jos deben utilizar todas sus habilidades y estrategias para superar a los alohadas y obtener el pergamino. Ella por su lado es rodeada por un tipo de energía oscura, la presión a su alrededor aumenta, sus ojos parecen estar en llamas, las pequeñas llamas que salen de sus ojos son color morado, un morado amatista intenso. La sensación que Yash siente le recuerda a la primera vez que vio a Flamael o a Crisis. Mientras Jos carga su poder sombrío en su guadaña fantasma como la última vez que peleó con Roldán. Los alohadas son acorralados espalda con espalda,
De un lado Malicia utilizando un tipo de cadena sombría que sujeta sus dagas con la posibilidad de atacar a distancia y letalmente, y por otro lado Jos utilizando la habilidad de sus dobles de sombra para distraer con una serie de ataques y así logra herir una de las piernas de Otto haciéndole caer de rodillas. Ante tal poder y habilidad, los Almohadas se rinden. El duelo termina. Los espíritus agradecen el entretenimiento, tenían tanto que no se divertían así, les encomiendan el futuro del mundo libre, les encargan seguir con su encomienda de sombras de la orden de la diosa de la noche. Cuidar y defender la vida de cada ser tiene que ser siempre su prioridad. Después de la pelea Jazz llama a su amigo, Suave, que aún no tiene nombre. Los Almohadas quedan sorprendidos ante tal situación. Esa es un ave ancestral. Y tiene un vínculo contigo, dijo el elfo. Sí, es que le salvé la vida cuando era un polluelo, respondió Jos de forma natural. Si no lo estuviera viendo lo creería imposible. Estás destinado a cambiar algo imposible de lograr, dijo el enano. Efialtes el elfo y Otto el enano, se van en medio de un destello de luz y se elevan al cielo. Mientras van en ascenso los jóvenes pueden ver que van sonriendo, van tranquilos por haber realizado su misión. Ya podrán descansar con sus otros hermanos del seminario, por fin los Almohadas estarán juntos de nuevo, y delante de las sombras flotando se encuentra el pergamino. Es tomado y guardado por Malicia. Esta da un suspiro, y de forma natural y espontánea abraza a Jos, este se sonroja. Termina su viaje, completaron su misión. Es hora de volver al abismo con las demás sombras.